Caso clínico, hemivértebra cervical congénita. Bienvenida, ¿en qué puedo ayudarle? Doctora, me encuentro algo preocupada. Hace días que tengo un retraso, me hice una prueba casera y me salió negativa. Sin embargo, tengo náuseas, cansancio y mucho sueño. Te voy a ordenar una prueba de sangre para confirmar embarazo. Una vez tengas tu resultado, te veo nuevamente. Perfecto, doctora. Estaré atenta a la orden de la prueba. Una semana después. Efectivamente, estás embarazada. Posteriormente, debes realizarte una serie de exámenes e inmediatamente ingresar al programa de control prenatal con la jefe en enfermería. ¿Qué exámenes, doctora? Tranquila, son exámenes de rutina. Buenas tardes, señora María. Usted se encuentra en la semana número 20 de gestación. Por lo tanto, corresponde hacerle una ecografía detallada para observar el desarrollo de su bebé. Doctora, ¿ese examen que me está diciendo es obligatorio realizarlo? Sí, es importante y obligatorio para ver el seguimiento de su bebé. Ay no, ¿qué estará pasando? La doctora no dice nada. Buenos días, señora María. Observando las ecografías, se observaron anomalías en las vértebras del cuello. Doctor, ¿a qué se refiere? No le estoy entendiendo. Es una malformación de una parte de las vértebras, es decir, que hay de 2 a 3 vértebras fusionadas, pero esto no afecta al sistema nervioso ni el cerebro del bebé. Doctor, ¿qué tipo de consecuencias tendría y esto cómo afectaría su desarrollo? Su hijo presenta la enfermedad de una forma leve, es decir, que no va a afectar tanto su vida cotidiana a futuro. Esto podría tratarse de una hemivértebra cervical congénita, pero no le doy el diagnóstico como tal, ya que el bebé aún está en proceso de formación. ¿Cómo así, doctor? Entonces, ¿cuándo se puede saber qué es lo que tiene mi hijo? ¿Qué más debo hacer? Señora, no se preocupe, por ahora su bebé se encuentra bien. Lo único que podemos hacer en este momento es que usted haga sus controles y al momento en el que su bebé nazca lo voy a remitir con un neonatólogo para confirmar el diagnóstico con el fin de mandarle un tratamiento oportuno garantizando el bienestar y la salud del niño. Muchas gracias, doctor. Ya me siento un poco más tranquila. Muchos meses después. Doctora, buenos días. Solicité una cita con usted debido a que he notado que el cuello de mi hija está un poco ladeado y al momento de yo palparlo o tratar de acomodarlo comienza a llorar. Cuénteme, señora María, ¿cómo fue su embarazo? ¿Tuvo algunas complicaciones o algo por el estilo? Doctora, cuando yo me encontraba en la semana 20 de gestación, me realizaron una ecografía de detalle y el doctor me dijo que posiblemente el bebé podía tener una hemivértebra cervical congénita. Analizando sus antecedentes, voy a solicitar su historia clínica y de esta forma poder confirmar mediante una tomografía dicho diagnóstico. Buenas tardes, señora María. Analizando los resultados de la tomografía, confirmó que su hija padece una enfermedad congénita poco común, denominada hemivértebra cervical congénita. ¿Cómo así, doctora? ¿Eso es grave? ¿Qué es? La hemivértebra cervical congénita es una malformación de los cuerpos vertebrales que se originan desde el centro de crecimiento de las vértebras y su gravedad depende de cuántas vértebras están fusionadas. Doctora, no entiendo. ¿Desde cuándo mi bebé está así? Las vértebras se comienzan a formar a partir de la tercera semana, pero es poco detectable, debido a que pueden haber desviaciones mínimas que no se ven a simple vista. Doctora, ¿existe algún tratamiento o alternativa para esta enfermedad? Este es un caso particular, lo estudiaremos y así poderle brindar el tratamiento adecuado a su hija. 3 horas después. Buenos días, doctores. Los convoqué para resolver un caso de hemivértebra cervical congénita de la paciente Sofía. En la mesa encontrarán las carpetas de la historia clínica.
Esta patología se da por el fallo del núcleo condral de los cuerpos de las vértebras y las células madre podrían formar nuevo tejido. Podríamos programar una cirugía más adelante cuando nuestra paciente tenga más edad con el fin de corregir esa fusión de las dos vértebras. Sí, se podría pensar como alternativa a la medicina regenerativa, la implementación de las células madre pluripotentes para que se diferencie en mesodermo y de ahí continúen con la formación para corregir las funciones. También nos podrían servir las células madres multipotentes, ya que ellas pueden generar células de su propia capa embrionaria y sería más específicas en la formación. Pero ¿hasta qué punto podría servir la implementación de esta nueva disciplina? Porque hay que tener en cuenta que es un fallo zoológico del cuerpo de las vértebras. Sí, el tejido que se ve más afectado es el tejido óseo. Tanto la osificación del hueso esponjoso como el hueso compacto en su formación, desde la etapa fetal hasta la niñez. En sí, el proceso que es la osificación endocondral, las primeras dos etapas. La primera que empieza con la diáfisis y la secundaria que termina en la epífisis. Podría servir de tratamiento hasta un punto, pero no del todo. Podríamos con el mesodermo paraxial y los somitas, pero no hay forma de que arregle las que están dañadas. Además, no tenemos la certeza de que funcione y la madre no estaría de acuerdo que su hija sea un conejillo de indias. La mejor opción sí sería la cirugía. La formación del esclerotomo se da en la parte ventral del somita en mesénquima. Conforme, el esclerotomo se desarrolla y se divide en varios compartimentos. Las células de los compartimentos ventral, central y dorsal colaboran para formar una vértebra. Las células de los compartimentos central y lateral formarán las costillas. Las células de su borde medial, denominado meningotomo, rodean la médula espinal para formar las meninges y su vascularización. Las células del somitocele, denominado artrotomo, se unen a algunas células ventrales para formar los discos intervertebrales y las superficies articulares de las vértebras. A medida que las células del esclerotomo se dispersan alrededor de la notocorda, las de la mitad anterior de un somito se agrupan con las de la mitad posterior del somito siguiente más craneal. En última instancia, este agregado forma una vértebra única. Se está hablando de una patología que afecta el tejido óseo de la zona cervical de la vértebra, comprometiendo C4 y C5. Lo importante es que no hay compresión de ningún nervio ni de la médula espinal, por lo que la parte nerviosa no se ve afectada. Exacto, lo que se ve comprometido son los músculos que se encuentran en el cuello, que son los encargados del movimiento tanto del cuello como de la cabeza. La vida de la paciente no corre peligro, es decir, es una patología que no es de urgencia. Por el momento se le podrá recetar una serie de ejercicios y un collar cervical para la postura y analgésicos en caso de dolor, y controles cada 2 meses. Ya más adelante, cuando la niña llegue a su desarrollo completo, se podría pensar en la cirugía para la corrección de función de las vértebras. Estoy de acuerdo con la doctora, la patología no pone en peligro al paciente. Se puede esperar a que termine de crecer y que se terminen de formar los órganos y las demás estructuras. Y en caso de que los controles puedan empeorar, inmediatamente se realizará la cirugía. Pues teniendo en cuenta que en cada control de la paciente se realizarán los respectivos exámenes para ver la evolución de la enfermedad. Mamá, le quiero informar que estuvimos en junta médica con mis colegas y demás doctores y llegamos a la conclusión de que la cirugía es la opción más viable para que su hija a largo plazo tenga una vida normal. Está bien, doctora, si esta opción es la mejor para mi hija a largo plazo, entonces procedamos con esta decisión. Mucho después. Pero mucho después. Años después, ya avanzado el desarrollo de Sofía y con seguimientos que se hicieron por muchos meses, se procederá a realizarse la cirugía. De este modo, se logrará mejorar la calidad de vida de ella.